Listo, ya estamos. Sí, ya está entrando. Ya está. Gato. Ya estamos. Mi amor. Agua. Estamos en vivo, sí. Por favor. Estamos en vivo. Ahora sí estamos conectados. Esperando que igual Pablo pueda conectarse, pero podemos dar ya. Y también vamos a esperar a que se conecte la gente, ¿no? ¿Cuántas personas tenemos? Ya, 6 personas están empezando a conectar. Estaban esperándome, me llamaban y estaban ansiosos porque ya se empiece a transmitir. Listo. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a comenzar agradeciendo, ¿no?, a nuestro grupo Alfa Gráfica, también a los coordinadores, co-coordinadores que son los diseñadores gráficos Bolivia, y el apoyo de cartel, de la Bienal del Cartel Bolivia. Estamos súper agradecidos con ellos también por habernos permitido poder coordinar este conversatorio. Quiero presentarles a nuestros dos primeros invitados. Estamos aquí con Diego Bermúdez de Colombia. Él es diseñador gráfico y profesor asociado de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali. También ha sido profesor en otras universidades. Y Diego, ¿podrías Hola. saludarnos? También estamos aquí con Fabián Mugueri de Argentina. Él es diseñador gráfico, se dedica a hacer diseño y edición de publicaciones, también en el área digital con los sitios web. También trabaja en el área de imagen corporativa y sobre todo en espacios públicos, ¿no? En espacios públicos culturales. Hola Diego, hola Fabián y hola, ¿cómo andan? Bienvenido, ¿no? Bueno, estamos aquí reunidos prácticamente para poder entablar una conversación, ¿no? Una charla sobre lo que está ocurriendo en nuestros países, en el mundo. Es algo que no se veía venir, pero quizá tenemos tiempo aún para hacer algo. Como diseñadores, conmemorar un poco y hacer memoria. Este 27 de abril se conmemora el Día Internacional del Diseño, ¿no? Y esta es una oportunidad para reflexionar acerca del papel del diseño y el diseñador. Recordar que diseñar es la capacidad de crear, ¿no? Prefigurar un producto, ya sea tangible o intangible, y antes de que pueda existir, antes de que se pueda producir. ¿Qué es el diseño? ¿Qué se está haciendo? ¿Y para dónde va? Son algunas preguntas que nos hacemos en estos tiempos de reflexión. Con esto pretendemos sembrar la duda sembrar la duda en la cabeza de los futuros diseñadores y los profesionales responsables que se ocupan de plantear soluciones, no solo para sus clientes, también para el mundo, ¿no? Bajo esta idea, nosotros tratamos de entender nuestro importantísimo rol como promotores de soluciones que decantan en el área académica, profesional, en el área social, cultural y económico, y como vemos en el importantísimo entorno medioambiental. Quiero
No sé si quieren hacer alguna introducción, Diego y Fabián, sobre el tema. El tema que vamos a tocar es, como dice el título, ¿no? El diseño en tiempos de crisis y tener una mirada hacia el futuro. Bueno, Creo que Pablo ya está conectándose. Ay, qué bueno. Sí. Fabián, puedes Sí. seguir Pablo. mientras nos conectamos. Ay, ya. Ahí está. Llegó otra vez con... Otra vez, sí, espérate. Tío Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola Diego. Hola. Hola amigos. Bueno, nos Hola. ponemos... Vamos comenzando, Pablo, no hay problema. Girate. Ahora, Eso. Yo estoy Está... ahí sí, ahí sí. Listo, Ahí. perfecto. ¿Me estás Bienvenido. llamando? Allá. No, no, hasta aquí. Ya. Sí, había como una llamada. Bienvenido, Pablo. Estamos a punto de comenzar. Excelente. Sí. Listo, Fabián. No, yo lo que creo, un poco lo que hablamos, digamos, no creo como que nuestro papel más, un poco lo que hablábamos siendo latinoamericanos, que estamos como con distintos niveles constantemente en crisis económicas. Creo como que el papel que desempeñamos antes o después y durante una crisis, ¿no? Es como, me parece que ante estas urgencias, por ahí, digamos, no solo la coronavirus, después tenemos la problemática del femicidio, de la falta de derechos, de los problemas institucionales que hay en distintos países de Latinoamérica, y que como diseñadores lo que podemos hacer en paralelo a nuestro trabajo comercial, digamos, por ahí es como agruparnos con otros diseñadores, colaborar en cooperativas o en grupos que se vayan formando. Acá en Argentina y hay varios grupos de diseño que están como ocupados a atender la problemática de los femicidios, de la problemática de género, y incluso Es importante, ¿no? antes de la cuarentena en el Centro Cultural Kirchner había una muestra muy importante que se llama Matrices, y que ahí en una de las salas están todos estos grupos como la Cooperativa de Diseño, que es un grupo de diseñadoras, todas mujeres, que trabajan no solo con distintos clientes, sino en apoyos a distintas luchas sociales. Después hay un grupo que se llama iFutura, haciendo como hay una analogía con futuro y futura por la tipografía futura, que también generaron como toda una red sobre el trabajo y el apoyo a campañas del femicidio. Después, en estos días, también hay un colectivo que se llama Unir Fuerzas, que presentó como toda está juntando firmas para presentar ante el gobierno, el Ministerio de Cultura, etcétera, de producción, como para que haya durante la crisis un subsidio de apoyo a los que trabajamos en forma independiente. Entonces, me parece que, digamos, esto que decía, si bien esta crisis no se parece a nada, antes, durante y después de las crisis, lo que debemos hacer es nunca perder de vista la situación social y lo que podemos hacer desde nuestro lugar de comunicadores para apoyar todas estas problemáticas, ¿no? Porque un poco lo que hablábamos un ratito antes de empezar, me parece que los estudiantes están con muchas ganas de manejar herramientas y de hacer animación de fuentes y videos y todo. ¿Verdad? No solo somos profesionales que sabemos utilizar herramientas, al contrario, digamos, herramientas con paciencia y esmero, cualquier persona las puede llegar a utilizar. El tema está en cómo utilizar esas herramientas
y cómo ejercitar nuestra cabeza como para pensar las soluciones a las problemáticas que nos plantean tanto los clientes como las instituciones o las ideas con las cuales podemos colaborar o aportar nuestras ideas, ¿no? Perfecto. Me parece un tema importante tocar el tema de género también, que está dentro del área cultural. Me parece interesante poder hablar de eso. Quisiera yo poder comenzar, ¿no?, con plantearnos estas preguntas que nos van a dar una línea, ¿no?, para poder seguir con estas conversaciones, ¿no? Como primera pregunta a nuestros maestros, quisiera que nos puedan ayudar a responder, ¿no?, estos cuestionamientos que nos estamos planteando en estos tiempos de reflexión. La primera pregunta va y dice, ¿qué es el diseño y para qué, y qué papel desempeña antes y después de una crisis? ¿Qué es el diseño y qué papel desempeña antes y después de una crisis? No sé quién quiere comenzar, Diego, tal vez, Fabián. Yo no. Diego, que empiece. A partir de su experiencia, una caracterización personal, una interpretación nos ayudaría bastante, ¿no? ¿Qué es el diseño y qué papel desempeña antes y después de una crisis? Ya, yo pensaría que podríamos entender digamos, el interrogante a partir de problematizando el asunto, ¿sí? Es decir, las crisis han existido siempre, que posiblemente, como decía Fabián, esta nunca se había convertido de una manera tan global, pero siempre se ha mantenido. Y el diseño, yo creo que se cambie, sino creo que se consolida su idea que es una forma de conocimiento basada en la innovación, en busca de dar respuesta a necesidades de otros, sociales, de la empresa, del Estado, las comunidades, ¿sí? Y es allí donde, ¿qué papel podemos llevar a cabo nosotros? Y uno se remonta, bueno, al origen mismo, lo que es nuestra forma de pensamiento y lo que es la definición misma del diseño. A veces hacemos la mirada y retrospectiva y nos centramos en Bauhaus, en Jutema, las escuelas de arte y técnica de la Unión Soviética, pero yo miré un poquito más atrás, ¿sí? Yo miré 25 siglos atrás cuando me encuentro en Sócrates, ese concepto que él mencionaba de la calocagatia, en la cual lo bello es bello cuando es bueno, ¿sí? Porque es útil a los demás, ¿sí? Y yo creo que esto es, más allá de ser entendido como problema, esta situación es una oportunidad para que el diseñador se manifieste en lo que realmente es, que es un agente transformador de cambio, digamos, un instrumento en la cual nosotros lo que llevamos a cabo es cómo nos comprometemos con un contexto y cómo lo podemos transformar. Sí, es una oportunidad maravillosa que tenemos ahí. Y ahí la idea de utopía, creo que es algo que valdría la pena también entrar a evaluar, y donde muchos de las características de las necesidades, pues tenemos que involucrarnos con ellas de manera muy directa, ¿sí? El trabajo interdisciplinario, el trabajo transdisciplinario es fundamental. Ya eso de que el diseñador solo se sienta a proponer cosas maravillosas, sí, basadas en su intelecto y su capacidad, no, es un ejercicio dialógico, el cual yo trabajo con el médico, con el agrónomo, con el antropólogo, y con ellos, y con el señor de la calle, y con ellos construyo conocimiento y construyo objetos de transformación social. Entonces, sí, además es principal. Estamos en constante relación con los distintos actores que están involucrados en los trabajos que tenemos que hacer, digamos, ¿no? El diseñador como ente aislado no es real. Y es como interactuamos con mucha gente, además también el interactuar con colegas también es algo muy saludable como para poder generar en nuestra cabeza también el ejercicio de pensar y repensar situaciones o soluciones para distintos problemas
me parece que, digamos, como también es muy importante cómo nos paramos frente a eso y qué lugar decidimos ocupar cada vez que tenemos que o interactuar con alumnos o con clientes o con colegas, digamos, como estar muy atentos a nuestro, al lugar que elegimos para pararnos, ¿no? Así es. Así es. ¿Tú qué opinas, Pablo? Estamos aquí en la cuestión de qué es el diseño y el papel que Claro. desempeña. Digamos que comenzaría más que por el que es el diseño, porque bueno, las versiones, sabemos lo que es diseño desde un punto de vista técnico, pero hay interpretaciones muy amplias respecto a la palabra diseño. Pero tal vez la otra palabra que enfrentamos es la palabra crisis. Y la palabra crisis, tal vez definiendo qué es la palabra crisis, entender que es cuando se pone en peligro el desarrollo o la manutención de algo. Eso es una crisis, ¿no? Cuando algo viene y nos va a arrasar, cuando algo se va a destruir. Y claro, tenemos ahorita una crisis sanitaria, pero realmente el concepto de crisis en el caso del diseño gráfico es más antiguo. Nosotros tenemos lo que decimos, ahí viene la pregunta, ¿qué es el diseño? Si el diseño es el manejo de los elementos de la comunicación visual para servicio del usuario, es decir, porque ahorita mientras alguien no regule, por ejemplo, el ruido visual en las ciudades, la gente no entiende por qué está cada vez más histérica o más ansiosa o más... entonces, de entender que los objetivos del diseño gráfico tienen que ver con mantener la vida de manera correcta, digamos, el tener el mensaje adecuado, los colores adecuados, las formas adecuadas para poder dirigir a una especie que se guía por esto visual. Seríamos esos reguladores. Y tratar de mantener a partir de este manejo de lo visual, no solamente este mensaje per se, sino la vida, porque de todo lo que vemos, lo que sabemos, más de la mitad fue visto, y el hecho de ver es, digamos, no tenemos manera de controlar. Entonces el diseñador se encarga de eso, de hacer que ese manejo de lo visual y de la comunicación entre los seres humanos vaya por el buen camino para que no pasen cosas malas, digamos, para que no nos dé ataques epilépticos visuales o no nos dé ansiedad o estrés de ver tantos ruidos. Entonces, tal vez esa crisis de la que hablamos la estamos viviendo desde que hemos perdido el norte y el control de este espacio sobre el que transitan los mensajes visuales, porque los diseñadores estamos a cargo no solo de la publicidad de un producto, de la venta, también estamos a cargo de las señales de tránsito, y también estamos a cargo de los símbolos patrios, y estamos a cargo de muchos y complejos sistemas visuales que son el todo. Y cuando nos ponemos a ver tal vez cuál es el porqué de la crisis que vive ahora la comunicación visual, y no la digo en crisis en relación a que no produce plata o a que no tiene creatividad, no, está en su mejor momento en eso. Son los objetivos los que han cambiado. Esos objetivos de salvar al mundo, de ofrecer a una ciudad la calma de poder ver mensajes visuales sin generar ni estrés, ni ansiedad, ni complejos culturales, ni visuales, ni ganas de comprar, ni ganas de tener dinero, sino informarse. Entonces, tal vez el análisis de la crisis en los diseñadores por la época del COVID, yo creo que más bien al COVID le debemos agradecer que nos ha permitido un rato bajar la guardia y reflexionar sobre lo que hacemos, y que nos coja el Día del Diseñador es para mí un motivo de análisis de eso, porque sabemos cuáles son los objetivos. Es algo como los médicos que tienen este código deontológico de jurar salvar la vida de sus pacientes. Nosotros tenemos algo similar, no fue tan honrosa, pero vamos por ahí y yo veo con desesperación cómo el diseño, este oficio tan necesario, está secuestrado ahorita por las agencias de publicidad, por los estudios de mercadeo, por el dinero, claro, por el negocio, y ya no está al servicio de una mejor humanidad. Ese creo que es mi comienzo para entender qué es crisis. Genial, y por qué hay una crisis en esta área. Y ligado también a esto que vos decís, el otro día hablaba con un amigo, colega, que también hay que estar preparado para lo que se viene después de la supuesta cuarentena, crisis, etcétera, que nuestros posibles clientes van a estar con menos presupuesto y también dispuestos a hacer cualquier cosa por
por cambiar sus ganancias, y también a ver cómo nos ponemos y qué nivel de negociación tenemos en que nos den bolilla con nuestra orientación sobre qué hacer, qué no hacer. A satisfacer necesidades inmediatas, ¿no? Sí, también va a haber como mucha especulación con el tema presupuestario, con contratar quizás a gente que tenga menos experiencia en el trabajo profesional y puedan hacer un mismo trabajo por menos presupuesto. También se viene como una situación que está ligada a esto que vos decís, ¿no? Digamos, cómo nos paramos para poder orientar bien al que nos contrata, o al que nos llama, al que nos consulte, y ver qué va a pasar en el mercado ante esto que se viene, ¿no? Sí, lo que hablábamos anteriormente, ayer que nos encontramos los cuatro, ¿no? Nosotros estamos en crisis desde 1492. Claro. Y lo que pasa es que tenemos una mirada muy moderna de las cosas, y es que le tenemos miedo a la incertidumbre, y vivimos siempre de las certezas. Este acontecimiento actual de esta pandemia no sabemos en 6 meses cómo va a ser mi trabajo. Sí, el trabajo tuyo, Fabián, ¿sí? Aquí o allá el asunto va a modificar pues vamos a poder viajar como lo hacíamos antes, ¿sí? Vamos a poder intercambiar conocimiento como lo hacíamos hasta hace 6 meses, vamos a poder interrelacionarnos con nuestros padres como, ¿sí? Tal. Pero es ahí donde uno puede reflexionar, bueno, la modernidad como tal es un cambio constante, ¿cierto? Es una revolución tras otra, y cómo tenemos una fijación siempre por lo nuevo. La innovación es como uno de los elementos fundamentales del pensamiento contemporáneo. Y ahí el diseño cumple un papel esencial. Entonces me acuerdo de Víctor Margolín cuando hablaba del diseñador ciudadano, ¿cierto? No papan encaminarse esa reflexión de la función social del diseño, ¿sí? Porque yo estoy convencido que diseñar es un acto político, ¿sí? En la cual yo me relaciono con otros para construir para los demás, ¿sí? Y ahí tiene que haber una vinculación, digamos, es un ejercicio colectivo, no es un acto individual, ¿sí? Pero entonces nosotros en estos tiempos, como desde la academia, como desde el ejercicio profesional, ¿sí? Nos vamos ahora a involucrar en el papel del diseño en lo que se acontece, ¿sí? Entonces hay que también dejar esa mirada como oscura del futuro, y que es que se va a caer todo, y Blade Runner, y sí, Terminator, y todo es oscuro, y las naves nos gobiernan, y las máquinas, y posiblemente, pero posiblemente no, ¿sí? El mundo no se va a acabar por esto. Entonces hay que ver como esto como una oportunidad, y ver de qué manera, como profesional, como ciudadano, como sujeto integrante de una familia, yo puedo ver en esto oportunidades, y puedo ver también la opción de transformarse. Bueno, retomando lo que decía Pablo, ¿no? Retomando lo que decía Pablo, centrarnos en la crisis nos pone a pensar que hay un problema, y cuando hay un problema hay una necesidad. Entonces, ¿qué responde a una necesidad? El diseño. Y el diseño siempre va a estar ahí para solucionar problemas, ya sean antes, ahora y después. Y conectándolo con lo que Diego decía y cómo debería ser nuestra forma de educar más adelante, ¿no? Pablo, ¿tú qué opinas? Yo pienso que esta misma manera en la que hemos detectado tal vez parte del problema, porque ahora hemos entendido los objetivos del diseño, tenía unos objetivos claros, y Exacto. un poco la educación al diseñador iban en función a eso, para que logre esos objetivos. Si en el camino vemos que esos objetivos no son los existentes, y que más bien la academia está preparando a los chicos para ser operadores gráficos de un gran negocio, de una agencia donde se mueve un dinero, donde hay unas necesidades, pero no conecta, porque yo como diseñador tengo la idea de que debo conectar con el cliente, no el cliente, el proyecto, ¿no? Si es como hay una frase de
Bola de Nieve del cantante cubano que dice que cuando no siento profundamente una canción, prefiero no cantarla. Ya, más o menos así. Yo no creo que podría yo como diseñador este rato trabajar para algo para lo que no me alineo. Yo, por ejemplo, soy vegetariano y no tengo clientes de carne, porque no como carne, pues entonces un poco va por ahí. Y si es que yo no puedo ser cliente tuyo. Perdón. Yo no puedo ser cliente tuyo. Sí. No, pero te voy a pasar al cliente. Entonces, digo, pero si nos alineamos como, digamos, para sanar, porque creo que el diseño está enfermo. Digamos, ahorita cuando alguien piensa en diseño, no piensa en estas cosas nobles que salvan la vida, ¿no? Que salvan al mundo, que mejoran la calidad de la visualización de la gente, que dignifican al mensaje, al espacio, ¿no? Yo, por ejemplo, odio ver en mi ciudad tantas vallas publicitarias de televisión. Y ese dinero que cuesta poner eso, que es una fortuna, creo que podría convertirse en un servicio. Si la misma empresa, digamos, banco tal, que el banco tal ponga baños. En el centro histórico no hay baños, por ejemplo, en el espacio público. O no hay jardines en otros lugares. Digamos, si ahorita podríamos apuntar hacia tratar de corregir pero claro, aquí ya involucra un factor adicional, porque podemos decir románticamente que es lo que quisiéramos, pero la verdad es que el mundo se mueve por dinero. Y estos son grandes negocios, porque el diseñador antes, yo cuando estaba graduándome tenía las dos opciones, o comenzar un negocio de diseño gráfico o aceptar un sueldo en una agencia de publicidad. El primero me demoraba unos 2 años hasta tener mi sueldo estable. En el otro era inmediato y un buen sueldo. Me alcanzaba y no sé. Entonces, esa decisión de lo uno lo otro hizo un cambio magistral, porque el diseñador, que es lo que yo veo el trabajo, conozco de los compañeros de Fabián, de Diego, de todos los colegas, es una comunidad grande de diseñadores serios, responsables, de gente que está haciendo esa misión heroica de salvar al mundo a través del diseño, de dar salud, de dar orden, de dar progreso, de dar desarrollo. Y veo que hay otros espacios donde eso no existe siquiera, donde esto es un tema de hacer más grande el logo, como es el clásico cliché que decimos, o de poner la foto de la chica o con muy desnuda o muy sensual, o sea, o si es una publicidad para usarla en el Ecuador o en Bolivia, tratar de no poner indígenas porque tenemos complejo cultural, entonces vamos a poner uno muy rubio y atentamos contra todas las normas de la ética que el diseño debe proteger. Debe más bien es una protección para el ciudadano, ¿no? Qué bueno que existan los diseñadores que controlan que este país tenga una gráfica decente que lo represente, una gráfica institucional, unos servicios visibles, inteligentemente diseñados para no morir, para que no te pisen, para no cruzarte, es decir, usar el desarrollo, pues el diseño no es solo venta. Y en el énfasis a la final sería que el diseño debería cambiar el objetivo de la plata por el desarrollo. Y el diseñador no debería pensar que es un empresario, un profesional que va a ser millonario, porque para ser millonario, como alguna vez escuché, hazte banquero, ¿no? Porque el diseñador no, o sea, si hace plata, bien, pero el objetivo es salvar al mundo, en resumen. Bajo esta reflexión, Pablo, igual retomar la idea de cómo debería ser el diseñador, es necesario también remontarnos a la educación, ¿no? Y para lo siguiente hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es necesario replantear la educación académica para la formación de diseñadores? Y en Buenos Aires la FADU, la Facultad de Diseño de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, este año creo que es el primer año que todos los estudiantes entran con el nuevo plan de diseño, que es un año más, cambiando materias, correlatividades, y me parece que estamos como apostando un poco a organizar mejor esa situación, también para que los estudiantes puedan como ir relacionando mejor las materias. También en Argentina, una universidad privada, la Universidad de Itela, creó la licenciatura de diseño, que es diseño en general,
digo, no es gráfico, industrial, es como que y ese es un concepto también, digamos, me parece interesante, y que el nuevo plan de la FADU apuesta un poco a eso, ¿no? Como el diseñador como más atento a todas la rama de posibilidades. Y un poco a lo que decía Pablo antes, los que tenemos el rol docente, un poco el machacar en eso, ¿no? En nuestro rol como, no sé si salvadores del mundo, pero como modificadores de situaciones que hacen un desarrollo mejor y más positivo en el cotidiano, ¿no? Es como, y un poco con esto que decías también, el tener un poco la reflexión de orientar a los clientes a cómo invertir su presupuesto, digamos, también como a diseñar eso, ¿no? Un poco lo que no hay que tener miedo con diseñar esas estrategias que seguramente van, al final, digamos, el resultado, si el banco o quien sea quería como llegar o difundirse en más cantidad de personas, quizás llega mejor poniendo baños públicos o donde no hay baños públicos, y auspiciando y diseñando la cabina del baño público con X características, a un cartel luminoso que lo que hace es como modificar para peor la situación visual, ¿no? Sí. En Buenos Aires, por suerte, hace un par de años, no sé bien cómo fue el procedimiento, pero hubo como una limpieza visual de marquesinas, y está un poco más limpio el panorama, y se nota que es mejor. Y ahora este gobierno, digamos, también se nota en sus comunicaciones, hay un hincapié sobre el diseño, el manejo de las piezas, los elementos. Ahora, como bueno, asumió y al toque tuvieron que empezar con lo del coronavirus, pero en las piezas de comunicación que emite el Estado, que tienen que ser como muy claras o muy concisas para toda la información que hay con la pandemia, también hay como un ojo puesto en el diseño y en la claridad del mensaje. Genial. Diego, algo Pues, desde el punto de vista de la educación. sí, yo pensaría lo siguiente, a ver, la modernidad nos prometió muchas cosas, ¿no? Entre ellas la idea de emancipación, y eso iba de la mano con la búsqueda de progreso, que lo mencionaba Pablo, desarrollo, y todo en función del bienestar, ¿sí? Yo no creería que, a ver, que se tenga que modificar o replantear cosas, sino creo que tenemos que recordar cuáles son los orígenes de nuestra profesión, ¿sí? Cuando yo pienso en ello, se me viene a la mente la postura de los constructivistas, que hablan de ese arte nuevo, ese arte que debía estar en la calle, donde el artista, hablaban de una unión entre arte y técnica, en la cual ya no se hicieran esculturas para que la aristocracia adornara sus espacios, sino esculturas para que la gente se sentara, ¿sí? Y es allí donde, digamos, en la academia lo que intentamos desarrollar cuando queremos que el estudiante sea competente, que sepa no solo una serie de herramientas, una serie de insumos y de conocimientos para hacer cosas, sino que es el saber hacer, el saber ser, el saber sentir, el saber convivir con otros, todo en un contexto. Entonces, el saber tiene que ser contextualizado. Entonces, creo que esto es un llamado de atención para que desde las aulas y los talleres de diseño nos encontremos más con nuestro contexto. Sí, yo no gano nada estando pendiente de lo que hace Stefan Stagmeister, que es maravilloso, pero es que el contexto es muy diferente a lo que pasa en Cochabamba, a lo que pasa aquí en Cali, lo que pasa en Milano o en Osaka. ¿Sí? Yo como miro hacia adentro. ¿Sí? Yo soy hijo de diseñadores. Hace 50 años mis papás se conocieron en la facultad. Y cierta oportunidad, para cuando hice la maestría en historia, les preguntaba a mis papás por qué habían escogido diseño en otra profesión.
y ellos me decían que mi padre que él quería hacer arte para la gente, ¿sí? No sabía cómo explicarme, pero no quería pintarse, quería hacer cosas más para la gente. Y mi mamá me explicaba, y sí, hijo, queríamos hacer cosas que cambiaran, transformaran socialmente a los demás, porque los diseñadores somos los pensadores somos los pescadores de los sueños de otros. Y se me grabó, ¿sí? Es como yo siento al otro para poder darle insumos para que transforme realidades, ¿sí? Entonces creo que es un compromiso ético que tenemos como del diseño. Yo sé, Pablo mencionaba cómo el mercado nos ha encerrado. Yo creo que eso es una crisis del liberalismo económico, que es uno de los fundamentos de la modernidad, que se ha entrado en crisis, cómo se ha abusado de él con ese neoliberalismo, esas políticas extractivistas, ¿sí? Y todo en función del dinero, pero el diseño tiene más cosas, ¿no? Alguien habla de diseño social, es que el diseño siempre ha sido social. La arquitectura es humana, la medicina también, no hay medicina para vacas, se llama veterinaria. Sí, el diseño es para seres humanos y se nos ha olvidado, a veces se nos olvida. Entonces, ¿cómo? Entonces, en clase nosotros, digo, ahí en la Javeriana Cali trabajamos con nuestros colegas, nuestros muchachos, desarrollar proyectos que tengan un impacto en el territorio, que el estudiante sienta su territorio, ¿sí? Y porque hay que empoderar al estudiante, hay que empoderar al diseñador para que sea un agente transformador, agente de cambio, como dice nuestro amigo Rafa en Lima. Entonces creo que tenemos que reafirmar lo que realmente somos y no dejarnos desvelar por la pirotecnia de la tecnología, porque hay gente que va a la universidad porque quiere aprender Photoshop, y Maya, Illustrator, para eso está doméstica. Sí, es una necesidad de, allá no te van a poner a leer Lacan, ni Hegel, ni Margolin, ni Papanek, porque la universidad no va a otras cosas. Sí, y es ahí la apuesta que tendremos que hacer, o que estamos intentando hacer algunos desde la academia. Excelente, excelente. Pablo, ¿algo que quieras acotar? Sí, digamos, tal vez reforzar el tema, y seguro nos están escuchando profesores en Latinoamérica, y por supuesto, y son, digamos, está en manos de ellos un poco la decisión de esto, qué es lo que se les enseña, ¿no? Si es un tema meramente de un oficio, que también es un oficio, ¿no? El zapatero aprendió el oficio de los clavos en el zapato, de estirar el cuero, es un oficio, nosotros también. Antes era un poco más manual, ahora la computadora nos ha quitado algunos procesos que eran con la mano, que eran muy ricos también, pero ok, pero ¿es solo el oficio o es la misión, esa mística, ¿no? Uno no se hace militar porque le gusta el verde, uno se hace militar porque tiene otras intenciones, otras motivaciones. Y esa decisión de hacerse diseñador a veces queda un poco confundida en la academia en los primeros años. Yo siempre hablo de lo importante que es esa primera clase del diseño 1, diseño 01, diseño 001, la clase de entender qué es esto, porque yo personalmente no sabía. Tuve la grata sorpresa de que cuando ya supe qué es, me encantó, me encajó conmigo, pero yo entré sin saber un poco lo que era. Y la academia no oferta es lo que de verdad hace, sino que diseño gráfico es una palabra que parece tan quemada, tan poco, no digo sagrada porque no lo es, pero es una palabra que puede aportar mucho bien a la humanidad, desde el uso del diseño que nosotros valoramos mucho como diseñadores, como profesionales. Cuando pensamos en los manifiestos futurista, constructivista, el primero lo primero de los años 60, y ver el diseño como está ahora es súper, da depresión, ¿no? Por eso es importante que este conocimiento, esta mística sea transmitida al estudiante, como decirle que tiene una misión noble, no es solamente una manera de hacer plata, porque para hacer plata hay trabajos más eficaces. Mafioso. Tiene otra misión, tiene unas recompensas fantásticas. Yo no puedo ser más feliz de poder compartir con los colegas diseñadores. Tuvimos recién una fiesta virtual, inclusive en media pandemia. Qué hermoso, qué lindo es poder verse, conocer los trabajos, asombrarse de en qué están pensando los colegas, de verlo. Yo me emociono mucho de ver, porque veo en eso progreso de la raza, de la especie humana, ¿no? Qué bien cómo avanzamos, cómo analizamos los problemas, cómo abstraemos un concepto en una gráfica, cómo ayuda a esto. Esto es algo que yo reforzaría, que la academia debería poner un énfasis en la mística e invertir en no sé qué inversión sea,
Yo por eso sufro de pensar cómo se desaparecen pequeños espacios y celebro los grandes espacios de comunicación del diseño como la Bienal de Bolivia, la Bienal en México, los espacios que existen, ¿no? Donde estos contactos intelectuales y aportes verdaderos están en espacios altos para discutir. No son conversaciones de uno con uno, que también hay, pero te dan un micrófono grande y un catálogo que te imprime el pensamiento. Y hay varios espacios que están reforzando eso. Yo creo que la academia debe ir por esa vía. Nunca perder, el diseñador debe vivir bien, comer bien, ¿no? Porque para eso nos enseñan el tema del precio, el tema del negocio, porque es un negocio. Pero si se pierde lo otro y solo se queda el negocio, es basura. Bien, verdad. Me parece súper importante todo lo que están aportando, ¿no? Y los estudiantes están pendientes y los profesionales también, y como dicen también algunos maestros y docentes que seguramente están escuchando y que muchos están haciendo el esfuerzo para poder replantearnos de alguna forma esa mística que queremos transmitir, ¿no? O que ellos quisieran transmitir a sus estudiantes. Se dice que ver no es lo mismo que mirar. Ver es orgánico y mirar requiere un poco de reflexión, ¿no? Mirar requiere realmente analizar las cosas. Y con esta idea planteo la siguiente pregunta: ¿hacia dónde deben mirar los futuros diseñadores para ser mejores profesionales? Quizá tengamos la mirada distraída. Esto complementa la pregunta anterior, pero para cerrar el tema de la educación, creo que la pregunta va hacia dónde deben mirar: hacia la cultura, hacia el pasado, hacia el vivir del ser humano, hacia lo económico, hacia el medio ambiente. ¿Hacia dónde deben mirar deben mirar los futuros diseñadores? Y hay que mirar hacia todo lo que nos rodea, ¿no? Es como que, digamos, aprovechar el periodo de estudio, digamos, no solo para recibir lo que nos van a pasar los docentes, sino también como para también ir desgranando qué cosas nos interesan más, qué cosas menos. Aprovechar un poco esta herramienta que tenemos con la web, que en cualquier momento, digamos, podemos saber sobre cualquier tema, tener mucha información. Digo, como también no solo de redes sociales viven los jóvenes, ¿no? Sino también el poder investigar, poder meterse. Hoy por hoy podemos ver desde arte, cine, vida social, literatura. Podemos ver, digamos, todo un abanico de posibilidades inagotables que tenemos en la web como para ahondar, después ver un poco también lo que hablábamos, la realidad social de cada país, del entorno, digamos, qué es lo que sucede en nuestra sociedad, en nuestro barrio. Me parece que hay que aprender a mirar eso también, ¿no? Y un poco lo que vos decías, Pablo, que a mí también me pasa a veces el ver en qué andan nuestros colegas, y a veces como que emociona o pone contento cuando ves que el otro tuvo como llegó a un buen resultado de algún problema o de algún trabajo a hacer. Y también podés decir qué bien hecho está. Yo no lo hubiese hecho mejor que eso. Entonces, digamos, también como el ir intercambiando con los profesionales que conocemos o con los amigos y ver qué trabajos hacen, participar de las bienales o de los encuentros de diseñadores, me parece si es importante para nosotros, para los estudiantes es básico el poder estar 2, 3, 4 días intercambiando con gente de distintos lugares, escuchando opiniones. Me parece que nunca debemos abandonarlos, pero en el periodo que estamos estudiándonos y formándonos, la formación no es solo lo que viene un señor o una señora que te dice algo, sino como la voracidad que podemos tener en estar atentos a todo lo que nos rodea y en experimentar
también como abrirlo a distintas posibilidades, desde no solo herramientas tecnológicas, sino, no sé, serigrafía, hacer afiches, probar texturas, collage, digamos, todo lo que si tenemos la suerte, y que muchos estudiantes la tienen, solo de estudiar, ¿no? De estudiar y trabajar, bueno, si estudias y trabajas el tiempo está mucho más acotado, más todavía, es como que sea un trabajo el profundizar cada cosa de las que vamos haciendo, ¿no? Claro. Parece. ¿Qué tan importante es darle una mirada a nuestra identidad? No sé si alguien quiere. Yo podría comentar un poco al respecto y también de lo que decías, ¿no? Hacia dónde debemos mirar. Hay una mirada técnica profesional que hay que depurar. Yo tengo una anécdota que un profesor, en este primer año, este profesor que daba la clase importante de diseño 01, que nos hizo salir del instituto y recorrer alrededor de un gran parque que tiene como unos 3 kilómetros de caminata, sin ni una palabra. Y al final nos dijo que anotemos lo que vimos. Y nadie vio nada, porque la gente camina viendo al piso, ¿no? Y efectivamente luego ese era el deber, lo que vimos. Y como nadie vio, todos tuvimos que dar una vuelta viendo por primera vez, ¿no? Esa mirada que no está acostumbrada a ver, hay que pulir. Pero la más importante tal vez es la sensibilización de eso que vemos, para que lo que vemos, digamos, poder detectar el momento que no es correcto, como lo que hablábamos hace un momento de la publicidad que disminuye a la mujer o al indígena o al feo, no sé, digamos, estas maneras en que la mirada puede ser cruel también y que favorece a este otro uso que tiene nuestra carrera, que es la publicidad, la venta, que es ser la herramienta del proceso del capitalismo, ¿no? Porque eso es, la publicidad es una herramienta para que el capitalismo funcione. Y tal vez cuando vemos que en estas soluciones para ese fin no está el desarrollo, entonces deberíamos cortar. Por eso la mirada debería apuntar, digo yo, hacia el desarrollo. Tú me hiciste una pregunta al final. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué me dijiste? No, la identidad. Sobre la identidad, claro. Y digamos, sí. En el caso de la identidad también el de refrescar esa misma mirada, porque si ahorita en el caso de nuestra identidad también nos obliga a poner otra vez un nuevo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Porque digamos, el diseño no siempre es tan explícito, pero una flecha más o menos te dice lo que debes hacer, tú ves y actúas, ¿no? Y nuestros símbolos más o menos podrían guiar nuestras acciones también de alguna manera. Y nosotros estamos anclados con identidades de usos pasados. Digamos, en el caso, yo tengo, bueno, me he dado alguna vuelta alrededor del tema de los símbolos patrios, y creo que en el caso, por ejemplo, de mi país, del Ecuador, los símbolos patrios fueron diseñados para una misión política específica, en un momento histórico de la vida republicana del Ecuador, de los orígenes de la vida republicana, y que fue además un proceso exitoso. Es decir, el símbolo patrio y toda la visualización de la patria a través de diseño gráfico fue exitosa, porque esto estaba en juego la anexión o desanexión de 2 o 3 provincias que no querían ser ecuatorianas por un tema político. Entonces el presidente, digamos, que puso toda la fuerza en el trabajo visual de los símbolos patrios para poder agrupar otra vez la patria, digamos. Todos esos objetivos cumplieron. Los de ahora, pienso en el país de cada uno de los que estamos aquí, de estos 4 países latinoamericanos, su gráfica todavía nos lleva a otras épocas, a otras guerras, a otros conflictos, a otros odios, a otros amores, pero no a los que estamos ahora. Entonces también en el tema de la identidad yo pienso que es momento de revisar las identidades, porque esas parece son cosas sagradas, es como querer cambiar a la Virgen María. No, ya tiene mucho tiempo, hay que hacer una nueva. Uy, el mundo se muere, no, si le topan a la Virgen. Y lo mismo pasa con los símbolos patrios. Y hay que entender que no son tan sagrados, son herramientas útiles para el desarrollo de los procesos políticos, de emancipación, de libertad, etcétera, de los pueblos, y tienen que reinventarse de acuerdo a los nuevos objetivos. Yo pienso, si ahorita
A mí me da una pena que se acabó la UNASUR, hubiera sido como un espacio tan increíble para los países latinoamericanos de tener un espacio de unión, de lo que sea. Ya eso, pues, eso era un objetivo, era la unión, eso era un paso para la unión. Hay más pasos para la unión, hay pasos para el desarrollo, hay pasos, y esos pueden visualizarse. Yo creería que en el tema de identidad, los países y la academia debería no presionar a sus países, comenzar a investigar. Claro, claro. Se nos congeló Pablo. Tener los argumentos históricos en cada caso. Está yendo Pablo. Sí. Congelado. Yo no lo congelé. Bueno, Al mundo más o menos el modo de pensar de estos pueblos. No se me hace algo tan lejano. verdad, es fundamental tener una mirada a la cultura y la identidad, ¿no? Diego, ¿qué opinas? Bueno, yo creería que, y soy un convencido de ello, para ser un buen diseñador hay que ser buen ser humano. Hay que ser sensible para comprender la necesidad del otro, ¿sí? Hay que tener la capacidad de asombrarse de las cosas, de ver un anochecer, ¿sí? La belleza de la naturaleza, una buena cena, ¿sí? Del frío, del calor, que te agobia, ¿sí? De ser empático y más que todo con su escenario, de ser cómplice de sus clientes, cómplice, no es un mensajero, llanamente, no es un cómplice de él. Y debe entender realmente lo que es me estaba acordando de mi profesora Marilu Restrepo en la universidad que nos hablaba del plano de contenido y el plano de expresión del diseño, ¿sí? Es el plano de expresión donde está el significante, son los colores, las letras, las formas, sí, lo que la gente a veces espera aprender en la universidad, ¿no? Es manejar estos elementos, la tipografía, ¿sí? El sonido, en este caso ahora. Pero se nos olvida el plano de contenido que es el significado de las cosas, lo que realmente le da valor a un proyecto. No costo, que es lo que habla Pablo del asunto de lo económico, ¿no? El verdadero valor de las cosas, ¿sí? Es ahí donde el diseño, no digo solo el estudiante, el diseñador debe estar concentrado. Felipe Tabazonas me decía, no, Diego, para ser buen diseñador no necesitas ser buen ser humano. Yo conozco excelentes diseñadores que no son buenos seres humanos, y yo, son talentosos, pero que sean buenos, no sé, que hacen proyectos maravillosos, pero proyectos sensibles, no, es que todo pasa por la sensibilidad, ¿sí? Y eso es fundamental para poder entender qué es lo que este otro requiere, no solo lo que él quiere, porque es lo que hace el mercado, Pablo hace énfasis en ello. Si es que el banco quiere hacer esto, pero si será que, eso es lo que necesita, ¿sí? Yo creo que la reflexión puede centrarse hacia allí. Y eso tiene que ver obviamente con la identidad, de quiénes somos nosotros y cómo nos vemos nosotros. Y el compromiso, yo me acuerdo que cuando era estudiante, se analizaba como parte del trabajo el trabajo de señalética de Buenos Aires, de las calles, que habían hecho Shakespeare y Fontana en los 70, me parece que era. Sí. Y en los 90 se cambió toda la señalética de Buenos Aires poniendo publicidad arriba, digamos, como estaba el cartel con la calle y arriba la publicidad. Era como la antítesis de todo, porque es como... y cuando me enteré que lo había hecho Shakespeare, fue como una decepción total, ¿no? Porque digamos ahí vemos cómo a través de los años lo económico hace que eso, digamos, ¿no? Como ser comerciante dentro de lo que es el diseño y la comunicación es también atentar en contra de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Y era algo bien hecho, o sea, el sistema de señalización, señalética. El anterior era sí, perfecto. Era perfecto, ¿no? Y el nuevo y a partir del diseño, la sociedad no se da cuenta que estamos cambiando su forma de ver, de transitar, de pensar, de actuar, porque ese es el diseño. La sociedad no se da cuenta. Cuando el diseño está bien hecho en el tiempo,
cambia la forma de pensar, cambia la forma de hacer las cosas. Y la sociedad ni se da cuenta, pero el diseño ya interviene. Y eso es lo que quisiéramos retomar ahora, ¿no? Hacer buen diseño para el futuro. Que quizá la sociedad no se dé cuenta que lo estamos haciendo, pero ya cambiamos su forma de pensar, de actuar, de moverse y de su actitud, ¿no? Como seres humanos. Voy a continuar con la siguiente pregunta para no extendernos el tema de educación, que creo que está claro, o si quiere alguien acotar algo, ¿no? Sigue. Sí. La pregunta va de la siguiente forma, ¿no? ¿Cómo podemos actuar como diseñadores ahora para reducir los desastres que generan las crisis? Igual ya hablamos de algo, pero mientras conversamos ya nos vamos para adelante y volvemos para atrás. Pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos actuar en el presente los diseñadores para poder reducir los desastres? Porque las crisis generan problemas y el diseño trata de reducir el impacto negativo de estas crisis, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora en este momento? A mí me parece, digamos, como la crisis del coronavirus es como una crisis diferente a cualquiera y no está en nuestras manos. Sí, por ahí, si alguien está haciendo algo como para comunicar los cuidados, hay muy buenas infografías y, digamos, podemos colaborar profesionalmente desde ese lugar. Después, en la crisis en general, me parece que es lo que hablábamos antes, como también el diseñar las estrategias o la organización de los presupuestos como para alcanzar un buen resultado, digamos. Es como nuestra administración de la crisis podría pasar por ese lado, digamos, cómo ir manejando lo que vamos, en lo que estamos trabajando, lo que estamos diseñando, digamos, cómo recomendar qué hacer mejor, ver las alternativas a donde que lo que tenemos que comunicar son mejores en esta situación, pero me parece básicamente en eso, digamos. Sí, hoy vamos a hacer otra cosa. ¿Alguien que quiera continuar? No, estaba pensando en Neville Brody, que él habla que el asunto del diseño gráfico y diseño de comunicación ahora, ¿no? El diseño ha muerto, dijo, ¿no? Leí el otro día hace poco. Y él dice, porque el problema es lingüístico, es un problema de lenguaje, ¿sí? Y se centra en los mensajes, ¿no? Yo diría el diseño es la metodología, ¿sí? Digamos, diseño y comunicación visual, así se lo mencionan los estudiantes en clase. El diseño es la metodología, ¿no? La cual la prefiguración y yo como el proyecto, el brief, etc. La comunicación es nuestro objetivo. Y el medio, lo visual, lo gráfico también, ¿sí? Entonces, yo pensaría que el papel nuestro es aportar a la generación de información y no tanto de entretenimiento. Sí. Yo miro los noticieros colombianos, que son una maravilla, porque ahora al mediodía uno comienza a las 12:30 y acaba a las 3:30. Y eso es una cuestión de variedades, salen reinas de belleza, y luego el robo y las muertes en el estado de Nueva York por el COVID-19, y luego de nuevo sale entonces James Rodríguez, y la reina de belleza otra vez, y la modelo. Esto, a ti no nos están informando, no. Nos están entreteniendo. Sí, y luego la novela, y luego otra, y luego las 7 y el otro noticiero que es la repetición del mediodía. Entonces, y repiten en loop las cosas. Sí, la misma. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos y más ahora con las redes sociales, esa cadena de rumores que la gente asume como verdaderos? Es que yo lo recibí de internet. Entonces es verdad, mira, es que me lo mandó tu tía, entonces eso sí, es muy complejo. Entonces es un asunto ético, sí, es un asunto ético. Pablo, Pues ¿tú sí. qué opinas sobre Yo pensaría cómo podemos actuar, no?
más que el diseño busque porque el diseño acompaña las acciones humanas permanentemente. Y ahorita de repente tenemos esta obligación de recuperarnos de esta crisis, de algo que no estaba previsto. Entonces es ahorita no creo que podríamos ser tan previsivos de saber qué va a pasar después. Con que hagamos lo que debemos hacer, creo yo. Por el momento, claro, que hay ahorita cómo aportar algunos espacios porque el mundo va a cambiar después de este encerrón. La gente ahorita en Ecuador, por ejemplo, vamos a salir pronto ya no al aislamiento, sino al distanciamiento. Yo personalmente me voy a quedar en el aislamiento, pero el mundo ya va a cambiar y la gente ya no va a ir a los sitios, ya no va a estar en congregaciones, ya no hay conciertos, no sé. La cosa va a cambiar. Creo que el diseño, como siempre, es ordenador y siempre aporta para que los humanos tengan un espacio más tranquilo por donde transitar. Podríamos nosotros generar los nuevos entornos, que la mayoría parece que van a ser digitales, ojalá no por mucho tiempo. Pero como te digo, más que pensar ahorita en el diseño como para que se adelante a una eventualidad, con que mientras tanto haga lo que tenemos que hacer, porque gran parte del modo de pensar de la humanidad en el momento proviene de la publicidad. Perdón que repita 80 veces la misma palabra, pero proviene de ahí. Ese es el foco del mal, de ahí proviene. Y eso es una cosa contagiosa, es engañosa, se disfraza de cosas lindas, y de alguna manera es ese, yo creo, el enemigo visible por el momento. Y no quiero pensar en la publicidad como el negocio de la publicidad o como los comerciales de publicidad, sino el concepto. Porque en este concepto yo les meto a todos los periodistas de los canales famosos de todo el planeta. Todos hacen publicidad, todos los canales hacen publicidad, todos los gobiernos hacen publicidad. Esto es un mundo de la publicidad. Y este enemigo silencioso que paga impuestos, que da trabajo, que aparte de eso no hace nada más. Genera una sociedad de brutos, de gente que obedece, que compra las cosas que no necesita con la plata que no tiene, que se quiere vestir de otra nacionalidad, se pinta el pelo. Es por eso que nos pintamos el pelo, por culpa de la publicidad. Todos estos males que son los que ahorita quedan develados y nos demuestran nuestra vulnerabilidad, provienen de ahí. Entonces yo pensaría que en momentos como este, aquí el diseño en su día, 27 de abril, debe realzar estos valores que, como digo en los manifiestos, y yo me remito tal vez porque hoy celebramos la helicograda, ¿no? El nacimiento del Congreso, el Consejo Mundial del Diseño, Internacional de Diseño, que tiene objetivos claros y están escritos, ¿no? Y lo mismo el manifiesto First Things First, está escrito y dice exactamente cuál es el problema ya detectado en el año 64. El diseño está cambiando sus prioridades y en vez de enfatizar y mejorar el mundo, está haciendo galletas para perros. Así dice. Y es una verdad. Y ahorita estamos enfocados en tonterías para beneficio del bolsillo de alguien, en el que nosotros somos un pequeño engranaje. Eso es lo que vale la pena analizar y entender que el diseño, primero, es un oficio independiente, que depende del intelecto, del espíritu, como dice Diego. No hay diseñador bueno que sea mala persona, porque el diseño es como la medicina, se mide en salvar vidas, se mide en generar desarrollo y ayuda. Entonces, sin hacer más énfasis en eso, solo creo que entendiendo cuáles son los puntos negativos, atacarles o corregir el camino, ¿no? Y volver a lo que nos encantaría a nosotros diseñadores que nos encantaría que nos contraten para hacer un sistema de señalética de parques, para ayudar a los discapacitados en sus comunicaciones, para mejorar la circulación de las bicicletas, las cosas que sirven para el desarrollo. Eso, amigos. Es verdad. O sea, ¿alguien quiere acotar algo o continuamos con la... No, continuamos. Claro que sí. Como decía Pablo, ¿no? Lo primero es saber qué es y qué no es diseño para poder nosotros abordar y poder cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué es y qué no es? Hay que ponerlo así, y justamente el Consejo Internacional de Diseño genera estos manifiestos, estos escritos, y que nos generan
algunos principios para retomar la idea, ¿no? De hacia dónde va el diseño. Sí. No, me parece genial eso. Y la última pregunta para nuestros maestros que están invitados, y agradecerles nuevamente por su tiempo, es ¿para quién diseñamos? Que ya hemos respondido esa pregunta antes. ¿Para quién diseñamos? Pero no vale la pena recalcarlo. ¿Para quién diseñamos? Esa es la pregunta final. El diseño y su impacto social, cultural, económico y medioambiental. ¿Para quién diseñamos? ¿Para quién nos gustaría diseñar? ¿Quiénes deberían esperar nuestro servicio? Los gobiernos, las instituciones, las empresas, las ciudades, la gente. ¿Para quién diseñamos? Esa es la pregunta. ¿Quién quiere comenzar? Yo pensaría que no solo Fabián. para el mercado. Correcto. No solo para el mercado. Es decir, porque por lo general pensamos de que es que lo digo porque los padres de familia llegan a la universidad con preocupados, no, es que mi hijo sí va a conseguir trabajo, pero sí, es que piensa que entonces el despacho de publicidad o el mismo estudio de diseño es la única manera para generar, ¿sí? Se trabaja para empresas y no solo eso, uno diseña para que no necesite. Sí, porque siempre va a haber requerimientos, como dice Pablo, que necesitamos saber cómo se llama esta calle. Sí, necesito saber cuánto cuesta esto, necesito qué espectáculo va a haber tal día, necesito, sí, porque somos sujetos sociales y la comunicación es esencial. Es que es muy distinto poner en común algo, ¿cierto? Que es lo que hace la comunicación, significa eso la palabra. Y otra cosa es hacer público algo, que es también lo que hace la publicidad, ¿sí? También uno mira pues, los efectos que tienen en el medio ambiente, los excesos, tanto de una como de otra, pero nosotros como diseñadores de comunicaciones es ver de que tenemos que estar en función de las necesidades que estén en nuestro escenario. Y no solo esperar de que nos contraten, sino yo creo que el diseñador debe empoderarse e ir a buscar esas oportunidades de diseño, porque en clase, por ejemplo, no hablamos nosotros de problemas de diseño, ¿no? No, es que este es el problema. Problema es yo tener 3 esposas, que las 3 sean amigas y ellas no sepan que comparten el marido. Eso sí es un problema. Es un requerimiento. Si yo voy a hacer una empresa de galletas y no tiene un nombre, pero no tiene un logotipo, pues yo no le veo problema. No hay problemas. Es un requerimiento. Entonces, lo fundamental es que el diseñador entienda lo que es, digamos, su oficio a partir de una pieza maravillosa que es el brief. ¿Sí? Y para hacer brief hay que ser empático. Yo tengo que saber conocer el requerimiento, las condicionantes y los determinantes de ese proyecto. E involucrarme completamente en él para desarrollar en conjunto con el otro, digamos, la propuesta que encarna el proyecto de diseño. ¿Sí? El diseño es un acto de otredad, ¿sí? De pensar y actuar por y con los demás. ¿Sí? Claro. Llámese empresa, llámese Estado, llámese organización no gubernamental, llámese como se llame, ¿sí? Pero es en función del otro, ¿sí? Porque yo no diseño para mí, yo no me levanto mañana, me quiero diseñar un logotipo de una marca llamada Lucas, que vende juguetes, y pasado mañana me quiero hacer un web para, ¿no? Y el arquitecto no se sueña hacer un edificio porque sí, mi diseñador industrial, nada, una interfaz, no, es porque hay un requerimiento siempre. Entonces, es ahí donde lo que Pablo mencionaba hace varios minutos, el asunto de ser la sensibilidad, ¿sí? Eso es fundamental, porque a partir de ello ya puedo yo saber de qué manera ya propongo y cómo prefiguro, ¿sí? Y llevo a cabo mi proyecto de diseño, porque el diseño es el antónimo a la improvisación. ¿Sí? Correcto. Nosotros no improvisamos. Totalmente. Por eso en clase es tan evidente cuando el estudiante improvisa. Cuando llega con cualquier cosa ahí con el proyecto Omni, que uno no sabe de dónde salió, si nos llegó el proyecto ahí, y cayó. Entonces, ¿eso de dónde salió? Porque él hizo fue una tarea, no hizo un proyecto de diseño. ¿Sí? Los diseñadores no hacemos tareas, hacemos proyectos No. que es distinto. Es verdad. Fabián, Pablo, ¿alguien quiere?
Sí, bueno, Diego fue muy claro y coincidimos totalmente en cómo encararlo, ¿no? Me parece que el darnos cuenta de que ante cada requerimiento somos parte de eso. Y, Claro. y somos como un nexo. Después cuando hacemos toda la investigación, lo resolvemos gráficamente, armamos la estructura, ahí nos convertimos en transparentes, en invisibles. Entonces queda el producto de diseño que hicimos y le va a servir a quien nos convocó, llámese como se llame, y le va a permitir llegar a donde quiso llegar. Pero durante todo ese proceso es involucrarnos y, como decíamos antes, digamos, estar con la mirada atenta a todo lo que a todas las señales que nos va emitiendo ese objeto con el cual nos involucramos y después a las distintas cosas que nosotros podemos tomar desde la literatura, la poesía, la música, el cine, elementos externos que nos van a permitir involucrarnos mejor con ese conflicto, con ese problema a solucionar. El requerimiento. Pablo, ¿qué opinas? Sí, igual creo que, claro, en momentos así lo que nos... a mí me conforta un poco esos valores viejos del diseño, ¿no? Y antes cuando no sabía que iba a ser este formato, había preparado un poco de material que te dije lo tenía, ¿no? Pero más que nada eran frases de diseñadores que me ayudaban a mí a entender la motivación que tal vez deberíamos tener ahora, que es un poco lo que nos reúne ahora, que esto es el pensamiento del diseño hoy en esta coyuntura específica. Pero la verdad es que el diseño nunca ha tenido un desarrollo más grande, digamos, tecnológico, ¿no? En la computadora ya tiene tantos años, ¿no? Ya son 30 años. Pero yo me pongo a pensar, hay una frase que es a la que me refería para esto, que es una frase de Otto Leicher, el diseñador alemán, que él, la leo, apenas la encuentre. Aquí está. Que ¿Quieres dice, compartir pantalla si prefieres? no, porque la tengo en Ya, el ya. computador, Ya, es que ese era el problema que tenía. Genial, genial. Pero Entonces, que dice que el diseño antes de ser considerado una... Ay, no lo encuentro. El diseño antes de ser considerado lo voy a decir un poco de memoria, una corriente de vanguardia de desarrollo de diseño, era una herramienta para desligarse del concepto burgués, del concepto como una herramienta para romper el concepto de la burguesía. Era eso, el diseño era eso antes de ser conocido como un planteamiento teórico, filosófico de alto peso, era meramente eso. ¿Por qué? Por esto de que, yo que sé, la silla artística, digamos, hecha por el gran maestro de la pintura, fue reemplazada por esto inteligente que el diseñador hace lo mismo, pero de acceso universal, ¿no? Estas sillas de Tonet famosas o las lámparas de la Bauhaus, yo que sé, no tienen un contexto de lujo. La Bauhaus en algún punto sí se desvió para allá, pero no están argumentados en ese concepto de lujo de William Morris, por ejemplo, sino el diseño que nosotros celebramos es ya la accesibilidad general, ¿no? Y si es que ahorita podríamos encaminar, así como Eicher dice que el diseño es una herramienta para poder dar este paso social de desarrollo, de igualdad, de democracia, tal vez sea un momento para lo mismo ahora, ¿no? Uno ve los argumentos en el documental de los 50 años del Bética, que también ya tiene algunos años, ver las grandes polémicas que genera, por ejemplo, para Paula Scher, la tipografía helvética con relación a la representación que tiene de las grandes corporaciones y cómo ella desarrolla toda una gráfica en rebeldía contra esta norma que era la tipografía helvética, ¿no? Esas motivaciones a mí me mueven. Esas visiones, creo que es un momento oportuno para reforzar estos lados un poco más filosóficos del diseño, a pesar de que cuando yo estudié, tal vez igual que ustedes son universitarios, yo soy de una educación técnica, yo fui educado como para aprender el oficio, ¿no? Por suerte tenía un grupo de profesores muy filosóficos que me hicieron llegar un poco a esto,
y entender de que hay todo un discurso, y lo que Diego dijo al comenzar esto, todo diseño es político, ¿no? Y depende en qué lado me ubico para tomar esa decisión, y eso es lo que hizo que muchos de los compañeros de la facultad se disparen hacia las agencias de publicidad con el sueldo seguro, y otros tengamos que recorrer este camino un poco más duro para autodefender y defender un criterio, ya no estar a la expectativa de una sonrisa, de me gusta, no me gusta, sino estar en otros contextos de discusión frente al cliente, ¿no? Que a la veces no son clientes, bueno, son siempre clientes, pero qué hermoso es tener clientes tan importantes, ¿no? Todos son importantes. El poder con el diseño de cada uno reafirmar identidad local, reafirmar una tradición de una gráfica que nos pertenece, porque nosotros nos vivimos robando identidades ajenas, ¿no? Cuando cada uno es dueño de su propio patrimonio, de su propia historia. El reconocer eso, el que la academia haga ese esfuerzo, son las ganancias gigantescas que vamos a tener, que podemos tener a partir de una crisis como esta. Excelente, perfecto. ¿Alguien más quiere acotar o podemos pasar a las preguntas que están planteando? Dale. Dale. Bueno, Ana Michelle pregunta, pueden responder los tres o al que levante primero la mano. Ana Michelle pregunta, desde su experiencia como docentes, ¿qué recomendarían a un profesor para motivar el interés de sus estudiantes por los proyectos sociales para el mundo? Yo recomendaría que conozcan a los diseñadores. O sea, la verdad es que si yo termino mi carrera y tengo que hacer mis 4 meses de pasantía profesional en un lugar, y ese lugar es una agencia donde se practica este ejercicio de hacer gráfica para vender, para hacer dinero, es tan distinto a que si te toca ir donde un maestro que está comprometido con la vida, con los usos, con las necesidades de su gente, de su propia comunidad, y él es un aporte de desarrollo. Eso no hace más que inspirar. Claro que si yo voy y trabajo al lado de un gran grafista, un talentoso grafista, porque para muchos del talento es muy importante, yo claro caigo absorto frente a la belleza de qué rápido dibuja, qué bonito dibuja, y eso es una cosa importante, pero qué hermoso es el planteamiento de objetivos y el trabajo en función de esos objetivos. Y a mí como decíamos antes y lo reafirmaba Fabián, qué hermoso es compartir entre los diseñadores cuando uno, después de cierto tiempo que nos toca reunirnos, que es hermoso reunirnos en algún lugar y en una bienal y ver los trabajos del uno, del otro, y solo acercarse y darle un abrazo y decir qué hermoso proyecto. Y sentir que qué aporte para su país, para su ciudad, un proyecto de esa magnitud, ¿no? Ver ahorita lo que está pasando en Valencia, capital mundial, ya ganó capital mundial del diseño, los preparativos que están tomando como ciudad son un ejemplo al mundo. Están haciendo cambios en el desarrollo turístico, van a cambiar temas identitarios, van a reafirmar, o sea, es el momento de ellos para cambiar en positivo. Eso. Genial. Genial. Diego, Fabián. Yo pensaría que el ser humano se constituye como sujeto a partir del ejemplo. Creo que eso es fundamental. Por eso el niño aprende a comer, a hablar, a caminar, ¿no? E igualmente el profesional, ¿sí? No sé si haya una manera para que el estudiante, el profesional le vea el valor a los proyectos. No digo que sociales, a mí me carga la expresión, ¿sí? Es como socialmente responsable de innovación social, es porque allí se esconde como la esencia de lo que es nuestra profesión, ¿sí? Nosotros en la universidad con nuestros estudiantes comenzamos a hacer una serie de ejercicios que eran como de sacar a los estudiantes de su espacio de confort, que es el salón, y sacarlos a la calle, a la plaza de mercado, al colegio público, para que encontraran ellos allí oportunidades de diseño, dificultades en las cuales por medio del diseño las podríamos superar, ¿sí? Y en algún momento nos llamaban, pues nos miraban como, ay, que ustedes tan lindos, eso que hacen tan bonito, que tan de buen corazón, que tan, ¿sí? Yo hago eso como profesor porque
porque me gusta, porque yo sea tan lindo, sino porque es que ese es mi trabajo como profesional. Sí, nos miraban con desdén el asunto de los proyectos con alto impacto social. Y poco a poco los estudiantes se fueron involucrando en ese tipo de dinámicas que podemos decir que años después el 50% de los proyectos de grado de nuestra escuela tienen un componente así. ¿Sí? Ellos descubrieron allí que había una cantidad de potencialidades y oportunidades en las cuales manifestar su verdadero aporte como sociedad, como sujetos en la sociedad. ¿Sí? Porque es donde se manifiesta, digamos, la función social se fue. La función social del conocimiento es esencial. ¿Sí? Entonces creo que es abriéndonos nosotros a esas otras posibilidades de que no es solo el gran cliente que hace las cosas, sino puede ser el asunto chico, donde cercano, que hay grandes potencialidades allí para desarrollar diseño y transformación social, ¿no? Genial. Fabián, a partir de tu experiencia, quizá alguna motivación que puedas transmitir, o sea, cómo motivar a los estudiantes. No, es un poco lo que decían los chicos, digamos, como involucrarse, ¿no? Como estar muy atentos a lo que esa institución necesita, el poder empaparse bien del tema como para poder buscar entre todos si eso sucede en el aula, la mejor solución o lo mejor que cada uno puede aportar, el involucrarse. Así, involucrarse. Sí. Hay otra pregunta que hace Linda, y igual para que quiera responder primero. Linda Narváez pregunta, para cualquiera de los tres, dice, ¿por qué piensan que la academia en general bloquea al estudiante y no parece evolucionar? ¿Son contados los profesores que te encaminan a sentir el diseño? O sea, ¿por qué piensan que la academia en general bloquea al estudiante y no parece evolucionar? ¿Son contados los profesores que te encaminan al sentir el diseño, al sentir del diseño? Bueno, por ahí ya está hablando de una situación muy particular, muy personal, Sí, con sí. sus docentes. Yo no creo como que, o al menos creo que somos los tres partes de lo académico y no creemos hacer eso con nuestros alumnos, ¿no? Es como que, Claro. me parece que al contrario, trabajamos o nuestra meta final es no acotar, sino expandir mentes. Sí. Yo Genial. Pueden... me acuerdo de un profesor mío, cuyo nombre no me quiero acordar, decía, muchachos, sean buenos, o si no terminan de profesores. Y en algunos casos eso es evidente, ¿sí? Porque hay algo que es fundamental en lo que se desarrolla en el ejercicio docente, y es la pasión. ¿Sí? Si tú no irradias pasión hacia lo que haces, no, eso no funciona. Así te paguen bien y seas muy bueno. Conocemos grandes diseñadores que son malísimos profesores. ¿Sí? Y hay excelentes maestros que eran malos diseñadores. ¿Sí? Sí, Yo ahí también veo, porque lo hablaba de, digamos, un maestro que más me impactó, que es un gran diseñador colombiano ya fallecido, el maestro David Consuelo, nos decía, los diseñadores somos invisibles, ¿sí? Entre menos nos notemos mejor, ¿sí? Pero hay que tener uno digamos, la capacidad y el criterio de tomar una decisión, porque es que ser profesional es saber tomar decisiones. En el acto educativo, la competencia es ese saber hacer, ese saber decidir en contexto. Sí, por eso es tan importante la pregunta anterior, ¿no? Entonces, y el contexto no es, hagamos la marca de Avianca porque sí, sino hay gente que necesita una marca porque no se la hacemos la marca ya, y no me la entregan a mí como profesor, sino la entrega final es a los dueños de la empresa, y ustedes, y yo los acompaño y desarrollamos todo el proceso y bien enriquecedor.
Claro, a veces yo creo que hay envidias ahí, también es que nos enamoramos de los proyectos. En cierta oportunidad otro maestro me decía, yo dando vueltas de un proyecto, y él me decía, a ti te has roto el corazón. Ese maestro también fue consuegra. Y le dije, ¿por qué la pregunta? Me dijo, olvídala, suelta. Porque estás haciendo lo mismo en ese proyecto, estás dando vueltas y vueltas y vueltas y no. Para ser diseñador tienes que tener el corazón roto, ¿oíste? Para poder tener la capacidad de apartarte y de desprenderte de tu lugar para poder entender el lugar del otro. Yo no le entendía al hombre, la verdad. Yo años después sí, ¿por qué me preguntas eso? Y me tocó aquí el hombre me dijo, olvídela. Claro, era David Consuegra, no era nada, era un pintado en la pared. Los más grandes diseñadores de la historia. Pablo, Increíble. Yo desde una le experiencia respondería a Linda, primero le mando un abrazo a Linda y le diría que, claro, existen, yo sí creo que hay universidades que te bloquean, no con una intención de bloquear ni de hacer daño, sino el desconocimiento, porque Claro. ¿cuántos diseñadores entre el grueso de diseñadores de verdad tienen esta misión, ¿no? O implantan esta semillita, esta mística en los estudiantes. Otras universidades tienen inclusive una línea política más hacia el negocio y la garantía que le dan a sus hijos su hijo estudia, no les dijeron es que no hagan plata, podemos hacer plata y podemos no hacer plata, pero si la misión es hacer plata, entonces el diseño para la cultura, por ejemplo, no es en Latinoamérica, en Francia tal vez, que un cartel de una obra de teatro es bien pagada, que una película. En Latinoamérica es difícil, se puede, pero entonces, si el objetivo es hacer dinero, entonces ya el diseño gráfico termina siendo un pequeño componente de un gran negocio que está estructurado como un plan de mercadeo, de vender mucho. Entonces yo, digamos, puedo tener un logo. El logo no está diseñado, por ejemplo, para atrapar miradas, enganchar, hacer que la gente babee de la emoción. No, el logotipo es simplemente una referencia, un identificador. ¿Ya? Pero entonces yo le hago un logo y dice, no, es que el cliente quiere un logo que venda. Entonces, espérese, para que venda primero necesito un buen producto. ¿Tiene un buen producto? Sí, entonces hable de lo bueno del buen producto. No ponga una desnuda al lado de su buen producto, aunque sea un buen producto. Entonces, el bloqueo proviene de ahí, proviene de las nociones más finas del diseño. Porque si se trata de aprender, yo digo en el caso de Ecuador, en el gobierno del presidente Rafael Correa hubieron unos excesos horribles respecto a la comunicación. Todas las instituciones públicas que mantenían logotipos históricos, 30, 40, eran arriba puestos unos logos horribles, hechos por una agencia apuntada a dedo, para hacer la nueva identidad corporativa del Ecuador, de todas las instituciones. Y algún rato cometieron un error gravísimo entre los millones de errores, uno muy grave, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el que cuida el derecho intelectual, la propiedad intelectual, hace plagio con su propio logotipo del banco Shutterstock. Wow. Usaron una imagen de Shutterstock recomendada por la agencia que tenía los avales para concursar porque el chico que hizo era graduado de diseño gráfico. Simplemente que qué educación de diseño gráfico recibe esa gente es en donde a lo que voy del tema del bloqueo, porque si a una persona digamos, yo he estado en universidades y he discutido mucho respecto al método de universidades donde el profesor les recomienda, por ejemplo, hagan esto con estilo MTV, por ejemplo, o estilos. Cuando hablan de estilo, cuando el estilo es la resultante del modo de trabajo. Si una persona no requiere adornos, entonces le dicen minimalista, pero no es minimalista, el tipo no usa adornos nada más. Claro. ¿No? Y entonces el bloqueo puede provenir de ahí, de una definición del mismo diseño. Hay una video clase de Norberto Chávez muy vista, que es de esta famosa discusión entre si el diseño es arte o no, ¿no? Que es tan importante que la veamos. Pero para un estudiante que fue a una universidad donde le mintieron que el diseño es arte, el tipo tiene un bloqueo desde el primer día de clases, así de sencillo. Y le fregaron su carrera porque no le explicaron que lo que el diseñador hace es generar soluciones para alguien. En el caso nuestro, mensajes visuales. Eso.
Exacto, exacto, perfecto. Se dice que el ser humano aprende por imitación, porque como decía Diego, el ser humano aprende a caminar porque ve caminar a los otros seres humanos, aprende a hablar porque imita a sus papás, aprende muchas cosas por imitación. Entonces el diseño necesita aprenderse por imitación, pero ¿de quién? De diseñadores, diseñadores que hagan diseño, que hayan hecho diseño, que ejerzan la profesión, porque como decía Pablo, terminamos bloqueando a los estudiantes, quizá porque solo hemos estudiado y no ejercemos como diseñadores, no hemos hecho algún trabajo en el campo de batalla, entonces terminamos bloqueando a los estudiantes solo dando una caracterización teórica de lo que es el diseño. Entonces debemos estar del lado de ellos, mostrándoles, porque es un oficio, como decían, es un oficio, y un oficio se transmite de un maestro a un estudiante, ¿no? Y transmitir esas ideas se tienen que ver cómo se hacen y dirigirlas y seguirlas. Quizá en las universidades también han dejado esa filosofía de maestro a estudiante y terminan siendo una tienda de dulces donde vas y escoges programas y armas tu carrera en base a habilidades, ¿no? Que son inmediatas, habilidades muy operativas. Eso, y si tienen alguna idea de sobre, para concluir, ¿no? Sacar algunas conclusiones y poder dar algún mensaje a estos nuevos estudiantes, futuros profesionales y también profesionales que están en el camino de retomar estos ideales del diseño. Yo quisiera felicitarte a ti, Daniel, y a ustedes por el espacio, porque yo creo que estos espacios, estos criterios que no son ni muy selectos, ni no son simplemente criterios honestos profesionales que vienen de un verdadero profesional del área, y no quiero decir profesional en un sentido de crecerse, sino profesional de que ejerce la profesión, de que se la faja todos los días. El saber esto le ayuda mucho al estudiante, porque el estudiante, el entorno académico del estudiante son sus profes. Que todos, yo le valoro tanto al profesor porque es un diseñador que está encargado de la otra área, no como el investigador, como los que generan los eventos culturales, pero necesitan conocer dónde se cuecen las papas, como dicen, hay que ir al sitio, entender el conflicto de por qué no puedo hacer así y tengo que hacer así, o el conflicto de por qué no puedo hacer esta gráfica que me gusta más, tengo que hacer la que me gusta menos, y tengo que sacrificar ciertos valores estéticos o de atracción en favor de otros. Esas cosas, cuando el estudiante las ve, creo que aprende igual o más que en la universidad. Yo lo digo porque en mis pasantías, en mis espacios de compartir, de poder ver, creo que aprendí mucho en la escuela donde estudié, pero el máximo conocimiento proviene de los colegas, y de los colegas amigos y de los colegas no amigos, porque a Otto Leicher no lo conozco, pero me lo he leído, ya encontré la frase. Dice, el diseño era, antes de convertirse en una magnitud predominantemente económica, un movimiento cultural cuya meta era superar la clásica cultura de la burguesía. Esa era la frase de Eicher. Pero estos espacios creo que son una gran ayuda, y les recomendaría continuar, involucrar más diseñadores y generar nuevos temas para que el estudiante pueda escuchar eso. A todos nos sirve tanto escuchar, yo me enriquezco igual que los estudiantes y que ustedes. Esto es un compartir de estas experiencias. A mí también me gustaría conocer el punto de vista del estudiante de hoy. Yo tal vez estoy atrasado, yo recuerdo el estudiante de mi época o de cuando yo era profesor. Ahora, claro, es que el tiempo pasa y ahora los estudiantes ya, los millennials y los centennials y todos los nombres de todas las generaciones tienen chips diferentes. Entonces tal vez sea bueno entendernos de lado y lado para sacarle un provecho a esto. Genial. Sí, yo creo que es total como decís, digo, yo cuando en la materia que soy docente trato totalmente de que haya un ida y vuelta, ¿no? Como de nutrirme de la actualidad de los chicos que tienen unos cuantos años menos que yo, y así poder generar una fluidez entre ellos y nosotros.
Y coincido totalmente en que estos espacios de encuentro, de discusión, de intercambio, son lo primordial para poder avanzar o ir dando paso firme mientras estudiamos y después mientras desarrollamos la carrera, ¿no? Digamos como que no, que fluya, que esto no sea una cosa aislada. Me parece muy importante esto que decía, digamos, como el estar atento a lo que va sucediendo y utilizar, sí, las oportunidades que nos da la tecnología y la comunicación como para hacer más fluido esto, ¿no? Claro. Genial. Diego. No, estaba leyendo pues unas preguntas que están lanzando algunos asistentes. Ya. Por ejemplo, John Bretón, que está en Bucaramanga, que manda un saludo, él pregunta, Dale. me gustaría compartir su postura sobre cómo las tecnologías protagonistas de estos tiempos de crisis pueden aportar, ahí le faltó la N, John, pueden aportar en el diseño de nuevos escenarios. Miércoles. A ver, es que cuando uno habla de tecnología se imagina cosas, cacharros, ¿entiendes? Es que esto es una tecnología maravillosa, esto me parece. Claro. Espectacular, ¿sí? Espectacular, ¿sí? Yo creo que eso mismo que John nos está cuestionando ahí, yo creo que es algo que la imprenta generó hacia finales del siglo XV, ¿sí? Cuando se hizo el conocimiento, ¿sí? Tuvo un crecimiento exponencial porque la producción bibliográfica en Europa fue muy grande. Igualmente la litografía por la gráfica parisina, ¿sí? Si Jules Ferré o Henri Toulouse-Lautrec no hubieran dejado el cartel donde lo dejaron, si no hubiera sido por el desarrollo de la lito, ¿sí? Y luego el offset, ¿sí? Esto es una escala más, ¿sí? Es que yo veo que el mundo está cambiando, hace millones de años está cambiando, ¿sí? Lo que sí creo es que es una oportunidad, por ejemplo, el hecho que estemos muchos conectados, yo he escuchado, leí ahora, había gente aquí desde Irlanda, Dinamarca, México, Francia, Colombia, Bolivia, Argentina, desde Perú, y saludaban, ¿sí? Lo están haciendo gratis. O bueno, sí se ha pagado, pero pueden estar en la escalera en su casa y gratis nos están escuchando y pueden ingresar aquí y preguntarnos y podemos dialogar, ¿sí? Esto es espectacular, ¿sí? Yo creo que eso es una oportunidad que me imagino qué tal si Gutenberg hubiera tenido algo de esto a la mano. ¿Qué tal si Cassandre hubiera conocido el Illustrator? No me quiero ni imaginar. ¿Sí? Cassandre con Illustrator. ¿Sí? O con Photoshop. O Escher. ¿Sí? Sí, Escher con Photoshop. ¿Ah? Con Processing. Escher. ¿Te imaginas? No, una locura. Entonces, es que a veces podemos satanizar a las tecnologías que por culpa de ellas y sí, no, creo que son maravillosas. El libro nos ha llevado a este encuentro, ¿sí? La imprenta nos ha llevado a esto, la televisión, la radio, ahora internet, y creo que es un panorama que desconocemos y por eso nos da miedo, porque vivimos muy encerrados de la modernidad, ¿sí? La incertidumbre la aborrecemos, ¿sí? Y no vemos en ella como hacía desde el pensamiento complejo, ello como una opción y un camino para como el de descubrimiento, sino como algo de terrorífico. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Pues vivir. Interesante. Como leí alguna vez, decía que la tecnología es la ciencia deformada, ¿no? Quizá para unos u otros intereses. Sin embargo, como dices, Diego, la imprenta nos ha permitido democratizar, ¿no?, ciertos documentos, ciertas ideas. Y como decía Pablo, romper esa idea de que solo la gente
los círculos burgueses tenían acceso a la información, a los libros, y si la imprenta nos ha permitido democratizar eso, pues creo que ahora son tiempos digitales, son tiempos de comunicación acelerada, y creo que debemos dirigir el diseño también a aprovechar estos medios que nos facilitan de alguna forma poder comunicarnos y poder transmitir el diseño, poder hacer diseño y también diseñar otras formas de comunicarnos. Genial. Entonces, quiero agradecerles por su tiempo, su valioso tiempo. Es el capital que todos tenemos, que también apreciamos y que también podemos compartir en este momento el tiempo por sus consejos, por esas experiencias que han tenido. Nos hubiera gustado extendernos más, pero creo que con 1 hora y 45, casi 2 horas, tenemos suficiente, y esto va a quedar porque más gente va a poder ver esta charla más adelante. Hay gente que está trabajando desde su casa y no se puede conectar, ¿no? Pero No, gracias a vos y como decíamos antes, ojalá podamos encontrarnos en cualquiera de los países en vivo. Yo creo que sí, vamos a estar Uruguay. Vamos a estar encontrándonos. Sí. Vamos a Bolivia, a la Bienal. Sí, yo creo que vamos a estar ahí y nos vamos a estar encontrando en la Bienal del Cartel Bolivia, y nos vamos a conocer frente a frente. También agradecer a los 150 seguidores, ¿no?, que nos estaban viendo por Facebook, y también a los de Instagram, y también a la gente que está con otras y a Susana redes. Y a Susana, visualiza todo. Los diseñadores gráficos Bolivia, que también Susana es parte de eso, y también que a la Bienal del Cartel Bolivia, que claro, Susana es la coordinadora. Agradecerle muchísimo de todo corazón por haber conectado estas ideas, y también podernos poner en un mismo lugar para poder transmitir estas ideas a los estudiantes, ¿no? Voy a pedirles que se queden un momentito, por favor, mientras yo me despido de Facebook, y voy a cortar la transmisión. Dale. Listo, Daniel, muchas gracias a todos. No, ¿sí? Una última cosita, Daniel, una última cosita, ¿sabes? Mientras estamos en vivo, dale. Sí, Daniel, no, que agradecer la generosidad de Fabián, de Pablito, a ti, Daniel, por esta oportunidad, que no nos veíamos, nos vimos en un taller en 2009, ¿no? Nos conocimos, creo. Sí, el 2009, sí, y también en el simposio académico que te está viendo de lejos. Ahí nos encontramos. La vida da opciones de encuentro y de poder seguir construyendo cosas, ¿no? Y es ahí donde me acordaba ahorita de Beethoven, que él decía que dijo un día maravilloso que él hacía música para estar más cerca de Dios, ¿sí? Trascendental. Los diseñadores no, creo que no aspiramos a tanto. Creo que nosotros diseñamos para estar más cerca de los demás, estar más cerca del otro. Y a eso creo que nos lo apostamos ahora, a pesar de, digamos, la distancia física, nos encontramos de otra manera, y creo que así ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, muchas gracias a todos, a los asistentes, a mi sobrinita, está por allá en Bogotá viéndome. Un beso para ella. Genial. Pablo, para despedirnos. Sí, no, lo mismo, agradecerte a ti, agradecerles a todos ustedes, Alfagráfica, a Susana, diseñadores de Bolivia, y a los compañeros Diego, Fabián, nada, mandarles un abrazo a los que nos escucharon, y a ti incentivarte para que continúes con esto, que creo que nos hace tanta falta, así socializar las ideas, los criterios, y tal vez hacer un ping-pong en una próxima, tener la posibilidad de escucharles también a los estudiantes que tienen las necesidades de saber. Por supuesto que sí. Gracias, y sin antes pronto decirles que quédense en casa. Aquí a todos nuestros seguidores, a todos los diseñadores, estudiantes, lávense las manos, no salgan hasta que sus gobiernos les digan cuándo salir, porque estamos en diferentes países también y los gobiernos trabajan de forma diferente. Entonces, felicidades por el Día del Diseño, y un abrazo para todos. Les pido que no se desconecten todavía, por favor. Bueno.